buenas tardes. Hoy desde Streaming Cuba seguimos ofreciendo la información sobre la Feria de Innovación para el Desarrollo que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de enero en Palacio de Convenciones de La Habana. Esta tarde me acompaña Víctor Fowler, escritor, investigador y también parte de los asesores de nuestro ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Bienvenido. Muchísimas gracias. Profe, en el caso particular de esta entrevista nos gustaría saber la importancia de la innovación en los servicios de la cultura. La importancia de la innovación en los servicios de la cultura. Bueno, número uno, lo que hay que entender es que eso que le estamos llamando servicios de la cultura, y en general, cuando hablamos digamos, en una conversación popular, decimos la cultura, ¿no? Lo importante, número uno, es entender que eso es un sistema. O sea, eso es un conjunto de elementos que están relacionados de manera estructural, donde hay relaciones de interdependencia, o sea, uno depende del otro, donde la suma no es equivalente a lo que es el conjunto total, y que tienen una relación con el medio, o sea, con otros conjuntos de la vida cotidiana, tanto en el país como a nivel global, etc. Bueno, y entonces, para eso, que existe no de manera estática, sino que está continuamente en desarrollo y en interconexión, tal como antes dije, la innovación, la introducción de elementos nuevos es absolutamente fundamental. O sea, tenemos que entender la innovación como esa introducción de elementos nuevos, pero ¿en qué? Bueno, en todo. O sea, puede ser en la logística, en la comunicación, estamos hablando de cultura, en la logística, en la comunicación, en la enseñanza, en la exhibición, en la manera de acceder a los servicios, en los estudios sobre el consumo cultural, en la producción, en la utilización de nuevos materiales, en los procesos, innovación en los procesos. Puede ser disímiles maneras de innovar, ¿no? Eso es absolutamente fundamental para producir desarrollo, porque cuando se innova, la lógica de innovar es introducir cambios, introducir elementos nuevos que afectan el sentido económico de todo lo que se realiza. Es decir, se busca que exista una mejora, un aumento de beneficios en este ámbito, pero no es solo introducir elementos nuevos desde el punto de vista económico, sino que cuando piensas en el universo de la enseñanza, es introducir cambios que hagan que la enseñanza tenga mejores resultados, alcance niveles cualitativos más altos, haya una atención al talento mejor. Cuando lo piensas en el ámbito de la promoción, entonces estás pensando en una manera de introducir igual aquí cambios que generen diversificación, que generen mayor ganancia, mayor alcance de público. Es decir, siempre la lógica es la lógica de un cambio que genera crecimiento, que genera desarrollo, que genera beneficio. ¿Entiendes? Para esto, la innovación es absolutamente fundamental, porque no se trata de repetir experiencias, sino de introducir novedades, ¿no? Las novedades, ahora viene la otra parte. Lo que pasa con las novedades es que esas novedades son producto de largos procesos de investigación previa, largos procesos de reunión, porque esos son procesos direccionados, organizados, equipos de trabajo, o sea, de pensamiento que producen conocimiento y que interaccionan con el resto
del conocimiento global sobre lo que puede existir en determinada esfera concreta, ¿entiendes? Y entonces eso para un sistema de cultura es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Vamos a decirlo de otra forma, esos son procesos que ocurren de manera, si se le quiere decir, autónoma, en el sentido de que en cualquier lugar de Cuba hay una persona que, digamos, se le ocurre algo, ¿no? Y produce un determinado cambio en una microescala. Pero cuando se piensa en un sistema, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una estructura que requiere de una dirección organizada. Entonces, es una tarea de dirección también. O sea, apoyar la innovación, contribuir a la innovación, comprobar el efecto que tienen las innovaciones que se van presentando, extenderlo en el sistema completo. O sea, estamos hablando aquí de lo que puede suceder en una microescala y lo que sucede cuando se piensa a nivel de sistema. Y eso es súper relevante y súper necesario, porque los sistemas que no innovan tienden a su degradación, a su desgaste. ¿Cómo, o sea, en el campo, en el sector de la cultura, cuáles serían algunos resultados de este sistema de trabajo en el año 2024 y qué importancia tendrá poder exponerlos, presentarlos en esta Feria de Innovación para el Desarrollo? Resultados de trabajo, bueno, hay cosas nuevas. En lugares diversos y en escalas diversas, que se pueda producir, por ejemplo, que esto es otra cosa. Están también, esto debía haberlo dicho antes, o sea, la otra cuestión, o digamos otra cuestión a tener en cuenta cuando pensamos en innovación, es el lugar del que estamos hablando, ¿entiendes? Y en un país como el nuestro, en las condiciones económicas de un país como el nuestro, la innovación significa muchas veces que tenemos que buscar en aquello que durante años fue una frase muy empleada en la vida, en la comunicación social cubana, que es sustitución de importaciones, ¿no? En un país como el nuestro, donde, digamos, hay un sistema de enseñanza que está extendido por el país entero, pero ese sistema de enseñanza implica instrumentos, salones de ensayo, equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. La manera más simple de pensar en el mantenimiento de esto y en su desarrollo es apelar a la lógica básica de voy y lo compro, lo que necesito. Pero ¿qué haces cuando no puedes hacer eso? ¿Entiendes? Cuando el voy y lo compro no funciona. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso, para nuestro nivel, para nuestra situación particular, entonces tienes que recurrir a una tarea direccionada, y es la tarea de que hay que buscar cómo realizar una innovación para producir una sustitución. ¿Entiendes? Entonces, en ese ámbito se han realizado cosas en el país. El hecho de que se pueda hoy día, mediante teléfono móvil en determinados lugares, hacer una reserva para ir a un teatro, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una innovación a nuestra escala. Eso existe en muchos países del mundo, pero a nuestra escala eso resulta un elemento innovador, ¿entiendes? Entonces hay que pensar innovación en nuestra escala y hay que pensar innovación a nivel global, ¿no? Y el hecho, yo recuerdo, por ejemplo, esto es una cosa, yo recuerdo, esto de cuando yo trabajaba en la Biblioteca Nacional, recuerdo que hubo una provincia
que se le ocurrió una cosa interesantísima. Se le ocurrió hacer una pequeña colección, era en aquel momento, una pequeña colección de intercambio de libros, digámosles, populares, que los propios usuarios fueron los que iniciaron donando libros, ¿no? Y crearon una colección que era de esta literatura muy popular, muchas veces literatura que no era de una profundidad literaria, si se le quiere decir, no eran clásicos de la literatura, no era alta literatura, y sin embargo constituyeron un club de lectores a partir de esto, y sobre esa base entonces empezaron a hacer promoción de otras literaturas. Entonces eso era una acción innovadora dentro del sistema, y se han hecho muchas, se hacen muchas continuamente dentro de la cultura, continuamente. Realmente son muchísimas. ¿Y qué se puede hacer para este año 2025? Bueno, yo creo que lo que se puede hacer es infinito. Lo que se debe hacer en la lógica del mundo de hoy es apropiarnos cada vez más y profundizar cada vez más en el uso de los nuevos medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de informática, estoy hablando. Entender a fondo la multimedialidad y entender a fondo las nuevas tecnologías informáticas, en particular el uso de las redes en todas las potencialidades que da. O sea, yo desearía que tengamos desde, necesitamos encontrar y potenciar nuestros influencers, nuestros productores de podcast, nuestros trabajos de multimedialidad. Necesitamos avanzar infinitamente por ese camino e insertarnos en el mundo. O sea, insertar a ese nivel y con esa extensión potencial de públicos, extender un conocimiento mucho mayor de la cultura cubana, de todo lo extraordinario que es este país, que produce este país, desde el ámbito de la música, las artes plásticas, la literatura. O sea, a veces nosotros estamos tan metidos en nuestras vidas, o sea, y estamos tan acostumbrados a lo extraordinario que nos parece normal, ¿entiendes? O sea, el hecho de que tú llegas un mes, hay un festival de ballet, al otro hay uno de jazz, llegas al otro hay una bienal, llegas al otro hay uno de cine, llegas al otro mes hay uno de danza, llegas al otro mes hay uno de música, llegas al otro mes hay uno de artesanía, llegas así. Y es un potencial cultural extraordinario, ¿entiendes? Y eso tenemos que desarrollarnos más para llegar más lejos en el mundo. Yo felicito, por cierto, que el Instituto Superior de Arte va a inaugurar una especialidad en gestión cultural y que aspiro a que en la medida a que vayan incorporándose estudiantes y en la medida en que vayan existiendo los graduados de aquí, sea cada vez más profunda nuestra comprensión de la cultura, de eso que le llamamos la cultura, y entendamos mejor cómo ese verbo gestionarla y sea cada vez más grande el impacto de la mejor cultura universal en nosotros, de nuestra cultura en el espacio de eso que le llamamos la cultura universal,
de las producciones de la cultura popular, todo. O sea, yo aspiro que el 2025 vaya en esa dirección. Con dificultades y sin dificultades, porque no vamos a dejar de tener dificultades. Eso no es una varita mágica que se toca. No es como... Yo me acuerdo aquel personaje, yo no sé si por tu edad te recordarás, que era el viejo Jim Jotavich. Da igual, era un mago que decía, me arranco un pelo de la bamba, y entonces así hacía magia. No va a ser así, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Muchísimas gracias a usted, profe, por acompañarnos esta tarde en la entrevista del día, por comentarnos todas las innovaciones y novedades que tiene el sector de la cultura en el campo científico. Bueno, ojalá. Tenemos que hablar más en el futuro. Tenemos que crear otros espacios, por supuesto, para más debates que tengan que ver con la innovación y el desarrollo. Precisamente ese es el tema que ocupa la feria que tendrá lugar la semana próxima en Palacio de Convenciones. Usted siempre continúe con nosotros. Esta es nuestra cadena de Streaming Cuba.